Bueno, bien, entonces, nosotros habíamos empezado la clase pasada, a ver que los voy a sacar a ustedes, ahí está. Habíamos empezado la clase pasada viendo electroquímica en general. Entonces, ustedes ven mi pantalla, ¿no? Sí, Sí, profe. perfecto. Entonces, habíamos empezado a ver electroquímica, vimos que tenía que ver con reacciones redox, algunas reacciones redox a nivel biológico, esto es más de lo que habíamos visto. Recordemos el tema de la tabla de potenciales, ¿sí? Que yo les había dicho que había tablas de potenciales de reducción y de oxidación, y que nosotros vamos a utilizar las tablas de potenciales de reducción, ¿sí? Por una cuestión para ponernos de acuerdo, digamos, y para que todos tengamos lo mismo. Igual se pueden utilizar las de oxidación y es lo mismo, tendríamos que dar vuelta a los valores, pero nada, eso nada más. Así que acá tenemos la tabla de reducciones, ¿sí? Acá teníamos el electrodo normal de hidrógeno, que era, digamos, el patrón por el cual nosotros podíamos averiguar después cuál era el voltaje de cada uno de los electrodos individuales. Por ejemplo, en este caso no es el del cobre, ¿sí? El de cobre más 2 a cobre cero, por ejemplo, ¿sí? Esa reducción. Lo hacíamos con el electrodo normal de hidrógeno. Bien, esto que estuvo muy lindo el jueves pasado, creo que fue, que estuvimos viendo así un poquito acerca de las funciones termodinámicas. Eh, Miren el otro video, no me acuerdo si estuvieron o no, no recuerdo, pero si no estuvieron, miren el video porque estuvo lindo esto, de cómo se movían, digamos, las funciones termodinámicas en función de cada uno de los procesos que estábamos estudiando, ¿sí? Y obviamente que nosotros lo pensamos en función de las pilas, ¿sí? Eh, las pilas, digamos, nosotros las vamos a construir para que sean procesos espontáneos y se den de forma espontánea, ¿sí? Hay pilas que armadas en una dirección no van a ser espontáneas, hay pilas que armadas en alguna otra dirección sí van a ser espontáneas, ¿sí? Pero eso va a ser motivo también de, de ejercitación nuestra, ¿sí? Entonces, Perdón, profe, pero ¿cómo sería el tema de armadas en una dirección o en otra? ¿A porque qué se cuando, refiere con eso? claro, porque cuando vos armás una pila, vos, eh, digamos, vas a denominar para vos un cátodo y un ánodo. O sea, vos vas a decir cuál se reduce y cuál se oxida. Vos la vas a armar en una dirección determinada. Entonces, esa pila en esa dirección, cuando me refiero a la dirección, me refiero a la dirección de los electrones, ¿no? Porque va a haber un electrodo que va a empezar a perder electrones, ¿sí? O sea, una cuba con un electrodo donde se van a empezar a perder electrones, esos electrones van a ir hacia la otra cuba, donde se va a generar la reducción. Entonces, en ese sentido, si vos la dibujás en ese sentido, y la pila funciona y me genera un delta B, entonces quiere decir que en esa dirección de los electrones, de ese modo, construida de esa manera, sí la pila es espontánea. Y si yo conecto todo y la pila en el voltímetro me aparece 0 voltios, entonces eso quiere decir que en esa dirección la pila no es espontánea. Básicamente es eso, ¿sí? Ahora, capaz que en esa dirección no es espontánea, pero si yo modifico, es decir, yo a lo que consideraba cátodo lo considero ánodo y al revés, entonces ahí probablemente la pila sí sea espontánea y se dé, ¿sí? Y me genere un delta B, que es lo que yo quiero. Pero ahora lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver como con un ejemplo, para que ustedes entiendan lo que les quiero decir. De hecho, vamos a ejercitar eso es lo que se ejercita sobre todo, ¿sí? Vos te vas a dar cuenta si una pila es espontánea o no por el delta E de la pila, o la famosa FEM de la pila, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a calcular un número, ¿sí? Que es este delta E de la pila, vamos a calcular este número que también lo denominamos FEM de la pila, ¿sí? Si este número y esta FEM de la pila es un valor positivo, quiere decir que la pila va a ser espontánea en esa dirección, así como nosotros la dibujamos, así como nosotros la construimos, ¿ves? Con un cátodo y un ánodo determinado. Si esta FEM me da un valor negativo, eso quiere decir que la pila no es espontánea en esa dirección. Quiere decir que tal vez lo que nosotros pusimos como cátodo debería ser ánodo y al revés. ¿Sí? Eso. Entonces, esa era la fuerza electromotriz. Esto es la fuerza electromotriz, exactamente. Sí, exacto.
que es la fuerza que hace que se muevan los electrones. Bueno, eso es un delta B también, ¿no? Un delta B es como el trabajo que hacen los electrones para ir de un lado para el otro, ¿no? Para moverse, digámoslo así. ¿Sí? Bien. Entonces, esta era como la fórmula que yo les había contado, que es la que vamos a utilizar nosotros. Porque se puede utilizar esta fórmula o utilizar otra fórmula que es más general, pero ahí yo tengo que tener en cuenta dar vuelta a los valores de reducción cuando ya no sean de reducción. Entonces, a ver, ¿cómo explicarles esto? La otra forma es otra forma muy válida y no es difícil. Pero yo les quiero enseñar una forma sola, una sola, ¿sí? Y después cuando ustedes ya estén en condiciones de hacer ejercicios, estén haciendo ejercicios y todo esto, yo les voy a mostrar la otra forma, ¿sí? Porque no me parece ahora sumar algo que no suma, justamente. ¿Sí? No, no me parece. Así que por eso es que no se los doy ahora. ¿Sí? Bien, acá habíamos visto la pila de Daniel, ¿sí? ¿Se acuerdan? El zinc, fíjense que acá están las hemireacciones, ¿no? El zinc que se oxida, ¿sí? Y estos electrones que viajan, que son los electrones resultado de esa oxidación, van a llegar al electrodo de cobre y en el cobre se van a reducir, ¿sí? Entonces se me genera cobre cero. Esta era la pilita de Daniel, esto es la notación de una pila, esto me parece que no se los había comentado el otro día. Esto es la notación de una pila, se ve horrible, pero básicamente cuando yo tengo que escribir una pila, se escribe de este modo, miren. O sea, por ejemplo en la pila de Daniel, ¿sí? Ustedes recuerden que las reacciones en la pila de Daniel eran que el zinc, ¿sí? Bueno, esto es un asco, pero que el zinc se oxidaba, ¿sí? Que el zinc se oxidaba, o sea que esta era la hemireacción de oxidación, ¿sí? Y que el cobre se reducía, o sea que yo tenía cobre más 2, ¿sí? Esto lo pueden sacar de la diapositiva anterior, o sea, esto es la pila de Daniel, básicamente, ¿sí? Y me genera cobre cero. Esta es la reducción. Entonces, si yo hago la resultante, digamos, si yo sumo miembro a miembro en estas dos ecuaciones, ¿qué me va a quedar? Los electrones se me van y me queda que zinc más cobre más 2 me da zinc más 2 más zinc cero. ¿Se entiende? O sea, yo lo que estoy haciendo es escribir en forma general, ¿sí? La pila de Daniel. Por eso es que esto es lo que ven acá ustedes, ¿sí? Les quería mostrar de dónde salía, ¿sí? Esta es la ecuación general de la pila de Daniel. Bien, acá me estaba comiendo el equilibrio. En algún, o sea, no ahora, pero en el tema que viene yo les voy a mostrar qué significa esto del equilibrio, ¿sí? Pero ahora no importa. Entonces, aquí, para hacer la representación de la pila y la notación de la pila, lo que tengo que hacer es lo siguiente. De este lado, ven que hay como dos liñitas, ¿sí? De este lado, o sea, del lado izquierdo, lo que voy a poner es la oxidación. Y ustedes se acuerdan que la oxidación era la parte catódica, ¿sí? Era el cátodo. Perdón, ay, ¿qué estoy diciendo? Perdón, el ánodo, perdón. Perdón, el ánodo. Perdonen, el ánodo. ¿Cómo se pueden acordar de esto? Porque es oxidación y ánodo son las dos vocales. Y reducción, que es el cátodo, son las dos consonantes. ¿Sí? Así se van a acordar. Oxidación ánodo, reducción cátodo. Entonces, de este lado, ay, vamos a poner la oxidación, ¿sí? Que es el zinc, ¿ven? Entonces pongo la especie que se está oxidando, que es el zinc 0, una barra, pongo la especie que queda luego de esa oxidación, que es zinc más 2. Entre paréntesis se ponen ciertas condiciones, en este caso es que es acuoso y que es 1 molar. Esto podría cambiar, sí, por supuesto que esto podría cambiar. ¿Y nos va a importar a nosotros? No. A nosotros no nos va a importar porque nosotros no vamos a hacer cuentas donde esto se modifique. Pero esto sí se puede modificar y se modifica el potencial de una pila cuando se modifica la concentración. Sí, claro.
sí, se modifica. Entonces, esto al fin y al cabo es importante saberlo, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer cuentas con eso, que sería la ecuación de Nernst. No sé si ustedes la conocen, capaz que les suena, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer, pero sepan que existe, ¿sí? Bien, entonces, tengo el zinc 0, zinc más 2, después tengo las dos barras que representan el puente salino, ¿sí? Que es lo que les había dicho el otro día. Acá tengo el cobre más 2, ¿sí? Que es la sustancia, esta parte va a ser el cátodo, ¿sí? Toda esta parte va a ser el cátodo. Entonces yo acá tengo la sustancia que se reduce, ¿ven? Y acá tengo el producto de esa reducción, que es el cobre sólido. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la notación de la pila es, primero pongo el ánodo, ¿sí? Que recuerden que es la hemi-reacción de oxidación, puente salino, y acá pongo el cátodo. ¿Sí? Recuerden que el ánodo es la parte negativa y el cátodo es la parte positiva. ¿Sí? ¿Está bien? Como para... Esto es una cuestión inclusive no sé, de referencia que a alguien se le ocurrió en realidad, ¿sí? Porque yo lo puedo cambiar. Inclusive en una electrólisis lo puedo cambiar, ¿sí? Después lo vamos a ver. Esta es la notación de una pila. O sea, de este modo ustedes tienen que escribir correctamente una pila, ¿sí? De esta manera. ¿Alguna pregunta? Yo en lo particular no. Genial. Bien. Sigamos. Eh, mm, yo hago lo mismo. Ahí está. Bien. Bueno, esto que les dije que era muy importante, seguramente ya lo habrán anotado y lo tendrán, pero recuerden que esta ecuación que vamos a utilizar, o sea, E del cátodo menos E del ánodo, siempre, digamos, la vamos a utilizar cuando utilicemos potenciales estándar de reducción, ¿sí? Porque si utilizamos potencial estándar de oxidación sería diferente, y si utilizáramos el potencial estándar de reducción para en mi ecuación que se reduce y el de oxidación para la que se oxida, ahí ya sería distinto también. ¿Sí? Así que esto es como, ustedes respeten eso, respeten la cuenta, perdón, la ecuación, y luego respeten ir a los potenciales estándar de reducción, y punto. ¿Sí? Y ahí les va a ir bien, y ahí les va a salir todo bien, a eso voy. Bien, acá habíamos hecho una cuentita, ¿sí? Que si no recuerdan, habíamos tomado los potenciales de reducción del cobre y del zinc, que están acá, ¿ven? Mira, voy a poner una flechita y una flechita, ¿sí? Estos son los potenciales de reducción, ¿ven? Este valor y este valor. Entonces, lo que yo hacía era, lo ponía en la fórmula, ven que acá está la fórmula, acá está la fórmula, ¿sí? Que es cátodo menos ánodo. Entonces, esta es mi reacción, ¿sí? Este cobre, o sea, la hemireacción que involucra el cobre era la hemireacción de ¿qué? De reducción, ¿sí? Esta era la de reducción. Y la hemireacción que involucraba al zinc era la de oxidación. Por lo tanto, la reducción es el cátodo y la oxidación es el ánodo, ¿sí? Entonces, cuando voy a hacer la cuenta, digo E del cátodo, o sea que es este primer valor, 0.34, ¿ven? Ahí está. Menos el E del ánodo, el ánodo era la oxidación, ¿sí? O sea, este valor. Por eso dice 0.34 menos menos 0.76. Y esto les da 1,1 voltios, que es el voltaje, el potencial que me arroja una pila de Daniel, ¿sí? Esto es un repaso, estamos repasando, ¿sí? Y acá teníamos lo de la espontaneidad, que creo que quedamos acá, lo de la espontaneidad, ¿sí? O sea, si el E de la celda, como recién, como la pila de Daniel, por ejemplo, me da un valor positivo, ¿sí? Por la constante de Faraday, que obviamente es un valor positivo, por N, que es el número de electrones involucrados en la redox, es un valor positivo, todo esto es positivo, que con este menos se me hace negativo. Por lo tanto, si el delta G es negativo, quiere decir que la pila es espontánea. ¿Y es espontánea cómo? De vuelta a lo que me preguntaba Manuel recién. Es espontánea en esa dirección. ¿Qué implica esa dirección? Implica esto. Implica que
la pila es espontánea, ahí está, implica que la pila es espontánea siempre y cuando el cobre se reduzca y el zinc se oxide, que es como nosotros planteamos la pila. Si yo planteo la pila así, perdón, yo planteo la pila así, de este modo, y no al revés, sino que el zinc se oxide y que el cobre se reduzca, yo lo planteo así, y la E de la pila me da positivo, quiere decir que en esta dirección, es decir, de este modo, la pila es espontánea. ¿Sí? A eso me refería yo cuando hablo de la dirección de la pila, digamos. ¿Sí? Bien. Ah, esto, sí, habíamos quedado justo acá. Sí, porque me acuerdo que alguien me había hablado de la membrana y habíamos quedado justo acá. Acá tenemos lo que es una pila con limones. Estaría re lindo que ustedes puedan hacerlo esto. Yo en un año, que no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, creo que fue el anterior, que les había pedido que hagan una pila con limones y que se filmen haciendo la pila con limones. Si ustedes tienen ganas de hacerlo, lo pueden hacer, no se los voy a poner como obligatorio, porque bueno, el que tiene tiempo lo puede hacer y alguno por ahí no tiene tanto tiempo, pero está como fuertemente interesante esta pila para hacerla, ¿sí? Tienen que hacerlo con electrodos diferentes, bueno, nada, se los dejé acá em, como para que ustedes puedan, no sé, tenerlo como una herramienta luego cuando vayan a dar clases, ¿sí? Como que puedan, digamos, aplicar todos los conocimientos que vieron recién acerca de cómo funciona una pila en una pilita de verdad, ¿sí? Como que acá se generan los electrones, esto hace que se prenda una lámpara y los electrones vuelven acá. En algún momento, por supuesto, que el sistema tiene que parar, ¿no? Porque no es que es un sistema continuo y eterno, sino que tiene que parar, pero fíjense como acá hasta, por ejemplo, me muestra un puente salino, ¿sí? O sea, eso es lo muy interesante también. Recuerden que el puente salino me cierra el circuito, ¿no? Bien, nada, esto nada, para que lo sepan nada más. Acá teníamos lo del potencial de membrana, que una compañera lo nombró, y yo les dije, bueno, después la semana que viene lo vamos a ver un poquitito nada más, es como para que lo sepan, ¿sí? Como esos delta B, de los que hablamos en las pilas, también se pueden ver reflejados en las membranas, ¿sí? Son pequeños potenciales de membrana, fíjense, milivoltios, no llego acá, milivoltios, ¿sí? El potencial de membrana en reposo es de menos 90 milivoltios aproximadamente, ¿sí? Eh, y esto tiene que ver con qué? Y bueno, con que hay una diferencia de cargas adentro y afuera de la membrana, ¿sí? Con eso tiene que ver. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense, eh, este es el reposo. Cuando la membrana se despolariza, fíjense lo que pasa cuando se despolariza. Entra un montón de carga positiva, ¿ven? Entra un montón de carga positiva, siempre obviamente que recuerden que acá están las bombas, ¿sí? Entrando y saliendo, haciendo entrar y salir sodio y potasio, ¿sí? En contra de su gradiente de concentración. Y luego cuando se repolariza, lo que sucede es que entra el potasio. Esto es como súper interesante para verlo en detalle. Es muy, muy, muy lindo esto, les puedo asegurar, ¿sí? Porque genera, digamos, estos cambios en el voltaje que hay entre las dos capas de la membrana, genera apertura de canales, apertura de un montón de cosas que hacen que puedan entrar y salir sustancias, digamos, ¿sí? Como para no dar mucho más detalle. ¿De acuerdo? Y no sé si ustedes lo vieron esto en biología, como que se va invirtiendo la carga, ¿sí? O sea, cuando va entrando carga, se va invirtiendo la carga, y eso genera lo que se llama un potencial, por ejemplo, en una neurona, ¿sí? Cuando una neurona transmite un potencial eléctrico es porque se va despolarizando de a poco, digamos, la membrana, se va despolarizando una y otra, o sea, una carga, otra carga, otra carga, otra carga, y así se va generando un potencial de acción, se llama. ¿Sí? Esto es, les repito, súper interesante para verlo en detalle, ¿sí? Pero no vamos a ver mucho más. Bueno, acá nada, tienen menos 70, es el potencial de reposo, recién les dije menos 90, eso tiene que ver con cada célula, ¿sí? No es lo mismo una neurona que una célula muscular, o sea, cada célula diferente tiene un potencial de reposo diferente, ¿sí? Eh, y fíjense que, digamos, durante una estimulación, fíjense,
acá, ¿sí? Acá tengo un potencial de acción, fíjese cómo cambia la polaridad de la membrana, ¿sí? Cambia muchísimo, cambia de menos 70 a más 30 la polaridad de la membrana cuando se genera un potencial de acción. Después se empieza a repolarizar, es decir, que empieza a volver, digamos, ese potencial de membrana que teníamos al principio, y puede o llegar nuevamente al potencial de reposo o hiperpolarizarse, que esto es también un fenómeno muy copado, pero no lo vamos a ver, por supuesto, porque no tiene nada que ver con nosotros tan directamente, ¿sí? Pero es para que vean cómo los potenciales también están en una membrana, eh, y bueno, hacen que ustedes estén viviendo, básicamente, en este momento. Bien, y bueno, y acá tenemos las bombas de sodio y potasio, que estas ya las deben conocer un montón, ¿sí? Que van tirando sodio y potasio en contra del gradiente de concentración. Siempre en contra de su gradiente, ¿sí? Eh, este es el extracelular y este es el intracelular. Entonces fíjense cómo eh, el gradiente, fíjense que el gradiente de sodio es muy grande afuera, entonces lo que va a hacer es, va a tirar, o sea, o a sacar sodio hacia afuera, ¿sí? O sea, en contra del gradiente, porque si acá está muy concentrado, yo no tiraría sodio al más concentrado, pero sí. ¿Sí? ¿Y esto por qué se hace? Para mantener la polaridad de la membrana, para mantener ese delta B que hay en la membrana, ¿sí? Siempre las bombas tratan de mantener el potencial de membrana, se llama, ¿sí? Que es al fin y al cabo un potencial eléctrico muy pequeño, pero es un potencial, ¿sí? Bien, hermosa esa. Bien, entonces, acá tenemos una actividad. Dice, se le ha pedido a un estudiante fabricar una pila que genere el mayor potencial posible. Dice, el alumno cuenta con los siguientes metales y sus soluciones respectivas, no importa, es como un estándar, ¿sí? Está en 1 molar a 25 grados. Chao. Entonces, fíjense que yo tengo acá. Yo tengo, acá descubrí estos cositos y son lo mejor. Tengo cobre y cobre más 2, tengo aluminio y aluminio más 3, tengo zinc y zinc más 2, y tengo plata y plata más. Tengo los potenciales tengo los potenciales de reducción, ¿sí? De todas estas especies, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría que, digamos, acomodar una pila para que me dé el mayor potencial posible, ¿sí? Entonces lo vamos a pensar. ¿Sí? Recuerden que yo tenía una fórmula que era que el delta E era igual a el E del cátodo menos el E del ánodo, ¿sí? Entonces, yo tengo que lograr que este número sea el máximo posible. Entonces, esto se hace, por Profe, supuesto, disculpe, sí. ¿cómo se da cuenta cuando el potencial es de oxidación o de reducción? Porque en un momento dijo que variaban los signos, que se invertía. Lo que pasa es que, a ver, si vos te vas a un ejercicio de cualquier lado, de cualquier libro, siempre los potenciales son de reducción, porque es lo que se usa en este momento, ¿sí? Yo creo humildemente que si fuera un potencial de oxidación, te lo diría. O sea, te Ah, diría está que bien. sí, porque, o sea, casi que por lógica son de reducción, no te preocupes por eso, ¿sí? Está bien, entonces. Bien, es más, cuando vos tengas que hacer un ejercicio de esto, ponele, yo te voy a dar una tabla de potenciales de reducción, así que vos vas a usar esa, ¿está bien? Bueno, Listo. perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de que esta pila tenga el potencial máximo, ¿sí? Entonces, miremos un poquito qué es lo que está pasando, miremos un poco los números, ¿sí? Miren esto, por ejemplo, que el cobre más 2, o sea, recuerden que son potenciales de reducción, entonces es que el cobre más 2 toma electrones y genera cobre cero. Que el aluminio más 3 toma 3 electrones y genera aluminio, y así, ¿sí? Esto significa que son potenciales de reducción. Entonces, ¿cuál les parece que es el que más se va a reducir por el potencial, ¿no? ¿Y cuál es el que menos se reduciría, digamos? El que más se reduce es el Mm. aluminio y el que menos se reduce es
la plata. Igual, recordá que esto es como bastante lineal, digamos. El que más se reduce va a ser la plata, porque es el que tiene el número más grande. ¿Sí? O sea, no tiene que ver, esto no tiene que ver con un módulo, ¿sí? Esto no tiene que ver con un módulo, tiene que ver con el valor absoluto, digamos, ¿sí? Es 0,80, ¿sí? O sea que el que más va a tener, más va a tender a reducirse es el que tenga un potencial más alto de reducción, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto eso? Que yo les mostré toda la tabla de reducciones. Les dije, bueno, este va a tener mayor tendencia a reducirse y eran los que tenían un potencial alto de reducción. ¿Sí? O sea, si estos son valores de reducción y este es el que tiene el valor más alto de reducción, listo, es este el que se reduce por excelencia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, profe. Genial. Sí, profe. Perfecto, entonces probablemente este sea el que se reduzca con todo, digamos, frente a las demás, ¿no? A las demás especies. Bien, ahora, ¿cuál les parece que va a ser el que menos se quiere reducir? Y lo dije claramente al Claro, revés. Sería el aluminio. claro, perfecto, bien. Porque vos pensá esto, mirá, si querés lo podemos hasta pensar así, mirá. Esto es el potencial de reducción del aluminio, ¿no? O sea, es el potencial cuando el aluminio, que es aluminio 3 más, toma 3 electrones y me genera aluminio 0, ¿no? Y tiene un potencial rebajo. Ahora, imaginemos que nosotros damos vuelta a este potencial y yo les voy a proponer que ustedes vean la oxidación. La oxidación sería lo contrario, ¿no? O sea, sí, aluminio más 3 electrones. Esta sería la oxidación. Esta oxidación tendría un valor de 1,66, porque ahora estoy hablando de su oxidación. Este valor es altísimo. Entonces, el aluminio tiene gran tendencia a ¿qué? A oxidarse, no a reducirse. ¿Sí? Nada, se los muestro de otro modo, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, cuando uno mira los valores, mira eso. ¿De acuerdo? Si yo lo doy vuelta, no, tiene un valor altísimo de oxidación, digamos. Se escucha medio entrecortado, pero estoy tratando de seguirla igual. ¿Todos se escuchan mal? No, yo la No, escucho profe. bien, profe. Le Ah, escucho perfecto de corrido. bueno, está bien. Bien, bueno. 5 minutos. Bueno, entonces, listo. Con esta información, fíjense que podemos armar la pila, porque si dijimos que este era el que más iba a reducir y este era el que más iba a oxidar, entonces vamos a poner. Si este era el que más iba a reducir, recuerden que reducción es cátodo, ¿sí? Consonante con consonante. O sea, sería 0,80 voltios menos, volts, en realidad, menos el número que corresponde con el aluminio, que es el que se va a oxidar, ¿sí? El del ánodo. Entonces sería menos 1,66. ¿Ven que matemáticamente estoy poniendo los números que me van a dar el delta E más alto? ¿Sí? Como que matemáticamente se está cumpliendo. ¿Esto cuánto da? No sé. 2,40 y pico, ¿no? 2,46 puede ser. Bueno, creo que sí, creo que da 2,46, si no me equivoco. Después si alguien lo quiere hacer, así lo tenemos bien el valor, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. O sea, a lo que yo voy con este ejercicio es a que ustedes pueden, teniendo los potenciales de reducción, ¿sí? Pueden, digamos, armar una pila que les convenga, ¿sí? Entonces, en esta dirección, armada de este modo, esta pila, es decir, esto reduciéndose y esto oxidándose, me da un delta E grande, o sea, lindo, una linda pila. Armé una pila con un potencial alto, ¿está bien? Entonces, ¿cuál sería cómo era la pregunta? ¿Qué pila le recomendaría? Bueno, aluminio, plata, ¿no? Que sería esta, la D. ¿Está bien? Esta, aluminio, plata. Bien, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, este es un ejercicio de electroquímica, no sé, por ejemplo, podría ser un ejercicio, ¿sí?
podría ser tomado en un examen, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Lo he tomado alguna vez, una cosa así. O sea, es más, se los he tomado, se los cuento esto, se los he tomado hasta inclusive con la tabla de potenciales y les dije, bueno, dígame, no, paren que se los voy a mostrar. Les voy a mostrar lo que hice en algún momento. Que todo el mundo lo hizo bien, me acuerdo, porque fue como, me acuerdo que me preguntaron, esta pregunta es muy fácil, ¿no? Yo les dije, sí, 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 es así, es fácil como pensás que es. Sí, esperen, que tengo que ir para atrás y va re lento. Profe, me quiero imaginar que es un spoiler para el segundo parcial, lo que nos está dando. Ajá, bueno, igual van a tener muchos spoilers porque les voy a dar varios ejercicios para que puedan hacer ustedes también. Entonces, bueno, siempre saco de esos ejercicios yo. A ver. Ay, estoy yendo re lento. Oh. Y el otro valor daba bien, era 2,46 voltios. Ah, perfecto, genial, muchas gracias. Así no hacíamos como el traste. Bueno, esperen que ya voy a llegar a la tabla de potenciales que les quiero mostrar. Bueno, ya se los voy contando mientras voy llegando. Ah, acá está, acá llegué. Lo que les pregunté en algún momento dado de la vida, en un examen, fue, les di esto y les dije, bueno, haga la pila con el mayor potencial posible. Punto. Esa era la pregunta. Entonces, o sea, si yo tengo estos valores, fíjense que por ejemplo tengo, no sé, la reducción del litio que tiene menos 3,05. Esto implica que el litio tiene muy poca, digamos, tendencia a reducirse, ¿sí? Tiene más tendencia a oxidarse, o sea, tiene un mayor potencial de oxidación. Entonces, al litio lo voy a poner como, digamos, en la cuenta lo voy a poner como reduciéndose, no, ¿sí? No lo voy a poner en el cátodo. No quiero al litio en el cátodo, pero sí lo quiero en el ánodo, ¿o no? Porque si yo doy vuelta esta ecuación, el litio se estaría oxidando y el valor sería de 3 positivo, o sea que tendría un valor altísimo de oxidación. Por lo tanto, el litio es, digamos, así, mirándolo en este momento, es como mi potencial ánodo, ¿sí? Para oxidarse, digamos. Bien, esto por un lado. Y después yo me voy al otro lado de la tabla y me fijo, fíjense que, no sé, el platino tiene un potencial de reducción de más 1,6. Entonces, el platino tiene muchas ganas de ¿qué? De reducirse, tiene un potencial de reducción muy alto. Por lo tanto, si yo quiero armar una pila, probablemente la pila que vaya a armar, uy, se está por acabar la reunión, ¿eh? Cuando se termine, vuelva. Por lo tanto, si yo armo una pila con litio y con platino, donde el litio se oxide y el platino se reduzca, entonces voy a armar una pila terrible, voy a armar una alta pila, ¿sí? Que tal vez en la praxis no se pueda hacer, ojo, no es que... Pero bueno, no importa, teóricamente la pregunta era como más teórica, era, bueno, ¿qué pila armaría usted para que se me genere un potencial muy alto? Y era esta, ¿sí? Con el litio y con el platino, ¿sí? Nada, o sea, por eso les digo que era una pregunta bastante sencilla, pero que bueno, que se respondía entendiendo o interpretando la tabla de potenciales, ¿sí? Si ustedes interpretan la tabla de potenciales, ¿qué significa? Entonces pueden armar las pilas que ustedes les plazca, ¿sí? ¿Está bien?